sus buenas obras. Se contó que daba de comer al hambriento, consolaba a los afligidos y también que daba asilo a los refugiados. Estaba además interesado en la literatura y él mismo era un poeta que componía versos, hermosos versos. Tufail dejó su pueblo en el sur de la península arábiga y emprendió viaje hacia Meca. En el momento en que llegó a la ciudad, la persecución de los Quraysh hacia el profeta y a los musulmanes estaba en su punto más alto, digamos, estaban muy contra ellos. Los Quraysh buscaban ganar adeptos para luchar contra los musulmanes y los Quraysh se oponían al mensaje del profeta, la paz con él, e intentaban apartar del Islam a todos los que podían, por todos los medios a su alcance. En este contexto fue cuando llegó Tufail a Meca y él no sabía lo que ocurría allí y se vio envuelto en aquella lucha. Él mismo nos cuenta en un relato, y esta es parte de lo que os voy a contar, lo que ocurrió. Y dice Tufail: iba aproximándome a Meca. Disculpad, me quedo sin voz. Tan pronto como me vieron los jefes de Quraysh, se adelantaron a recibirme. Me dieron una bienvenida muy cordial y me alojaron en una mansión. Sus jefes y gentes principales se reunieron conmigo y me dijeron: «Oh Tufail, has venido a nuestra ciudad. Este hombre que dice ser un profeta ha debilitado nuestra autoridad y está destruyendo nuestra comunidad». Eso le decían intentando convencerme. «Estamos preocupados de que llegue a minar también tu autoridad entre tu gente». Y ya hemos dicho que él era uno de los jefes de la tribu de Daus, como ha hecho con nosotros. Le dijeron: «No hables con él, no escuches nada de lo que quiera decirte. Tiene lengua de hechicero y causa la división entre padres e hijos, entre un hermano y otro hermano, entre marido y mujer». Bueno, siguieron contándome, esto lo dice Tufail, claro, siguieron contándome las historias más fantásticas y consiguieron alarmarme con los cuentos sobre sus increíbles hazañas. Dice: «Decidí entonces no acercarme a aquel hombre ni hablar con él, o escuchar lo que decía. De modo que a la mañana siguiente fui a la mezquita sagrada a hacer el tawaf alrededor de la Kaaba, como sabéis antes también se hacía, como acto de adoración a los ídolos, a los que peregrinábamos y alabábamos. Me puse un poco de algodón en los oídos por miedo a que alguna de las palabras de Muhammad llegaran a ellos». O sea, no quería escuchar nada. Nada más entrar en la mezquita, le vi de pie cerca de la Kaaba, al profeta se refiere. Estaba rezando de forma distinta a la de nuestras oraciones. Dice: «Su forma de adoración era completamente distinta. La escena me cautivó. Su oración me hizo temblar y me sentí atraído hacia él, en contra de mi voluntad», dice Tufail, «hasta que llegué a estar muy cerca de él». Fue hacia el profeta hasta que estuvo muy cerca. «A pesar de todas mis preocupaciones, Dios quiso que algo de lo que decía llegase a mis oídos, a pesar de tener los oídos taponados por los algodones. Y escuché entonces palabras tan hermosas que me dije a mí mismo: ¿qué estás haciendo, Tufail? Tú eres un poeta perspicaz. Puedes distinguir entre lo que es bueno y malo en poesía. ¿Qué te impide escuchar lo que este hombre está diciendo? Que si sus palabras son buenas, acéptalas, y si son malas, recházalas». Bueno, dice: «Permanecí allí hasta que el profeta, la pasea con él, se marchó a su casa. Entonces le seguí, y cuando entró en su casa, entré yo también, y le dije: «Oh Muhammad, tu gente me ha dicho algunas cosas acerca de ti. Por Dios que estuvieron atemorizándome para alejarme de tu mensaje, hasta el punto de que me tapé los oídos para no oír tus palabras. A pesar de ello, Dios quiso que oyera algo y encontré que era bueno». Y le dijo: «Cuéntame, pues, más acerca de tu misión». El profeta, la pasea con él, lo hizo así, y me recitó la sura al-Ikhlas, la sura de la adoración pura,
como sabéis, que es la 112, y la Sura al-Falaq, la 113, la de la aurora. Dice Tufail: juro por Dios que jamás había oído palabras tan hermosas. Jamás me había sido descrita una misión más noble y justa. Entonces extendí mi mano hacia él en señal de fidelidad y declaré que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Dios, y que Mohammed es el enviado de Dios. Y así fue como me hice musulmán. Me quedé entonces en Meca por un tiempo, aprendiendo las enseñanzas del Islam y memorizando algunas partes del Corán. Dice: cuando decidí regresar a mi gente, con mi gente, dije: oh mensajero de Dios, soy un hombre obedecido en mi tribu. Voy a volver a ellos y les invitaré a entrar al Islam. Y sigue diciendo: cuando volví a mi gente, mi padre, que era ya bastante anciano, vino a visitarme y le dije: oh padre, deja que te cuente mis noticias. Ya no soy de los tuyos, ni tú eres de los míos. El padre le dijo: ¿cómo es eso, hijo mío? Y entonces Tufail dice que le dijo: he aceptado el Islam, sigo ahora la religión de Mohammed. Y le dijo su padre: hijo mío, tu religión es mi religión. Entonces le dije: ve y lávate y limpia tus vestiduras y luego ven para que te enseñe lo que he aprendido. Mi padre lo hizo y yo le expliqué el Islam y él se hizo musulmán. Dice: luego vino mi mujer y le dije: deja que te cuente mis noticias. Ya no soy tuyo ni tú eres mía. Y su mujer, claro, dijo: santo cielo, ¿y eso por qué? Él le dijo: el Islam nos ha separado. Le expliqué yo, dice Tufail: me he hecho musulmán y sigo la religión de Mohammed. La pasé con él. Y ella le respondió: tu religión es mi religión. Y él le dijo: ve pues y purifícate, pero no con el agua de Dushara, que era el ídolo de los daos que ellos adoraban, sino con agua pura de la montaña. Y ella le dijo: válgame Dios, ¿temes algo de Dushara? Y él le contestó: al cuerno con Dushara, te lo he dicho, ve y lávate allí. Que ella fue y se lavó. Y yo les puse el Islam, y ella se hizo musulmana. Luego invité al resto de los daos a que se hicieran musulmanes. Dice Tufail: fueron muy lentos en responder, excepto Abu Huraira, que fue el más rápido en responder a la llamada del Islam. La próxima vez, eso sigue contando la Tufail, ¿vale? La próxima vez que fui a Meca, Abu Huraira vino conmigo. Cuando llegué, me preguntó el profeta, la pasé con él: ¿qué has dejado allí? Preguntándole qué había sucedido con su tribu. Le respondí: corazones con velos que les impiden ver la verdad, y un paganismo obstinado. El pecado y la desobediencia han hecho presa en los daos. Entonces el profeta se levantó, hizo udú e imploró a Dios con las manos alzadas hacia el cielo. Más tarde comentaría Abu Huraira respecto a este hecho: cuando vi que el profeta, la pasé con él, hacía esto, temí que fuera a pedir un castigo para mi pueblo que los destruyera. Pero el profeta, la pasé con él, imploró y dijo: oh Señor, guía a los daos, guía a los daos, guía a los daos. Luego se volvió a mí, eso dice Tufail, y dijo: vuelve con tu gente, hazte su amigo, trátales amablemente e invítales a aceptar el Islam. Y sigue diciendo: permanecí en el territorio de los daos invitándoles al Islam hasta que después de la hijra del profeta, de la emigración a Medina, y hasta después de que se libraran las batallas de Badr, de Uhud y de Handak. Luego fui a reunirme con el profeta, la pasé con él, y dice: conmigo venían 80 familias que se habían hecho musulmanas y eran más fuertes en la fe. El profeta, la pasé con él, se mostró complacido con nosotros y nos dio una parte del botín después de la batalla de Jaibar. Le dijimos entonces:
Oh mensajero de Dios, haznos el ala derecha de tu ejército en todas tus batallas y haz que nuestros esfuerzos sean aceptables a Dios. Bueno, después de esto Tufail permaneció con el profeta, la pasea con él hasta la liberación de Meca, hasta que entraron en la ciudad. Y después de la destrucción de los ídolos que había alrededor de la Kaaba, Tufail pidió al profeta, la pasea con él, que le enviara a poner fin a la adoración de un ídolo que era el mayor que adoraban en su tierra, que se llamaba Dul-Qazai. Era el principal ídolo. El profeta la pasea con él y le dio permiso. Cuando llegó a su pueblo, el pueblo de Tufail se llamaba Tihama, los hombres, las mujeres y los niños de la tribu que no eran musulmanes se habían reunido y estaban muy inquietos porque sabían que su ídolo iba a ser quemado. Estaban como expectantes a ver si le ocurría algún daño a Tufail por atreverse a hacer daño al ídolo. Tufail se acercó a los ídolos y los paganos que estaban alrededor. Y mientras le prendían fuego exclamó: «Oh Dul-Qazai, uno de tus adoradores ciertamente no soy. Fuego he insertado en tu corazón». Como se dedicaba también a la poesía. Bueno, el paganismo que quedaba en la tribu de Daos se consumó en las llamas que destruyeron al ídolo y toda la tribu entró al Islam. Tufail siguió siendo uno de los cercanos del profeta, la pasea con él, y uno de sus lugartenientes, hasta que el profeta, la pasea con él, murió. Entonces se puso al servicio del califa Abu Bakr, que era el que le sucedió en su misión. Durante las guerras de Ridda, que estas guerras son llamadas así, guerras de apostasía, porque son una serie de batallas que los musulmanes libraron después de la muerte del profeta, durante el califato de Abu Bakr, en los años 632 y 633, contra unas tribus que se habían rebelado. Y concretamente también, él dirigió un destacamento contra un impostor que se llamaba Musailima, como sabéis, que decía ser un falso profeta, decía ser un profeta. Y fue en una de estas batallas, llamada de Yamama, que es una región de la península arábiga, en la que participó y, a pesar de luchar esforzadamente, cayó mártir en esta batalla y así murió. Esta es la historia de Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dios Altísimo quiso que conociera el Islam a pesar de los esfuerzos que los Quraysh hicieron por apartarle del mensaje del profeta, y a través de él también aceptaron el Islam las gentes de su tribu, gracias a su buen comportamiento con ellos y al respeto que le tenían. También de esta historia, podríamos extraer muchos beneficios que no vamos a decir ahora, y muchas lecciones que nos son útiles en nuestro día a día y nos sirven de ejemplo, como todas las historias de los compañeros del profeta, de los sahabas. Que Dios esté complacido con él, con Al-Tufail, y con el resto de compañeros y compañeras del profeta que estuvieron a su lado, y que nos reúna con ellos y con la gente justa en el Jannah. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por escucharme. Hasta la semana que viene.